La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Que no me alcanzaba mi celular. Hola, nos encontramos en el espacio Siempre Fuimos de Alfonso López Monreal, el artista plástico zacatecano que está de plácemes porque el 7 de septiembre inaugura su más reciente exposición, Mágicos Márgenes, en el Museo Francisco Goitia. Poncho, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu espacio. Un placer. Estoy muy contenta de platicar contigo por primera vez en cámaras. Y me da mucho gusto que para celebrar tus 70 años de vida estás programando una exposición muy especial llamada Mágicos Márgenes, que me remite necesariamente a otra de tus pasiones, que es la poesía, el puro título. No sé si estés de acuerdo. Totalmente acertado. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco de esta relación entre la poesía y el título nada más? No, bueno, varios de los cuadros que voy a exponer están directamente relacionados con poesías en particular, pero es más importante decir que, a fin de cuentas, creo que los que, en mi caso, usamos la pintura como un medio de expresión, pues a través de los materiales de la pintura tratamos de hacer eso, poesía. Yo así lo veo, ¿no? Entonces, bueno, siempre no es cosa mía, muchos lo han dicho, ¿no? Muchos han encontrado esa relación estrecha que existe entre las diferentes artes, pero particularmente, no sé por qué, la poesía y las artes visuales siempre han estado muy de la mano, ¿sí? Y también puedo decir que muchos de mis mejores artistas, no es agravio para otros que no lo sean, ¿sí? Son o han sido escritores, muchos poetas, y pues se ha desarrollado con ellos una amistad, una relación de amistad, pero sobre todo como una especie de comunión en las artes, ¿sí? Incluso de complicidad, ¿no? De complicidad, por supuesto, sí. Y pues mira, me he sentido siempre muy en casa en el mundo de los poetas, por eso, por amistad. Pero también tengo amigos músicos, y también tengo amigos cineastas, y también tengo amigos de todos tipos, ¿no? Inclusive amigos que no necesariamente se dedican de una manera profesional a las actividades artísticas, pero que tienen esa gran sensibilidad. O sea, a fin de cuentas, lo que busca uno sobre todo es la sensibilidad en las gentes. Muy bien. En tus cuadros de esta nueva exposición, en los trabajos que vas a presentar, sí, efectivamente se identifican ritmo, silencio, pausa, concreción, pero sobre todo belleza. Bueno, siempre es lo que busca uno, ¿no? Es una palabra, valga la redundancia, muy bella, pero muy compleja, muy difícil, sigue siendo como un misterio, ¿no? Y lo que cuenta mucho, pues, hablando de esto, es quizás la ética que hay que usar, ¿no? La honestidad, la libertad en el quehacer, y sobre todo la parte creativa, ¿sí? Que es a la vez un misterio, ¿sí? La tela blanca es una de las cosas más, iba a decir terrible, pero no necesariamente es terrible, pero que te confronta, que es un gran reto, ¿sí? De la nada hacer algo. De la nada hacer algo. Mágicos Márgenes me remite también a el sentido del espectador, es decir, uno se hace a la orilla
se aleja de la imagen para ver con más claridad lo que tenemos enfrente. Pero además van a ver en muchos de los cuadros, esto lo hice mucho en una época, y a veces hay como ciclos en la vida, y esta exposición es una exposición muy íntima y es una reflexión de tantos años de trabajo, ¿no? Entonces surgieron nuevamente en la obra el enmarcado, el poner márgenes de alguna forma en los cuadros. Inclusive hay en las formas de algunas de las pinturas es el óvalo tan usado en unos tiempos para el retrato, ¿no? Yo muchos retratos de mis abuelas y bisabuelas eran en marcos ovalados, ¿no? Y hay mucha pintura, digamos, que yo admiro mucho de la escuela holandesa o de los Países Bajos o de por allá, en que los retratos los hacían en formas circulares o ovales. Entonces, pero a la vez es una cierta forma de decirle a la gente, esto es una ventana, ¿no? Esto es como un espejo, esto es algo a lo que hay que asomarse. Y a eso es a lo que invito precisamente, ¿no? Hablas del óvalo y pues irremediablemente tengo que recordar el óvalo de los toros, las plazas de toros. Sobre todo los franceses, ¿no? Que a su vez son diseños romanos, o sea, nos vamos hasta, no sé. Entonces, y también esa forma, sería correcto decir primigenia, ¿no? O sea, el huevo, ¿no? Que de alguna forma es un símbolo de algo que está por nacer. Del origen. O que del origen, o que adentro se está gestando algo, ¿no? Y bueno, todo eso está relacionado con la obra que voy a presentarles, ¿no? Vas a presentar óleos, seguramente intervenidos con encausto. ¿Qué otras técnicas vas a presentar? Fíjate que también es una exposición muy íntima, porque también a veces extraño en otras exposiciones que ya rara vez nos muestran el dibujo. Entonces decidí también exponer dibujos en diferentes técnicas. Tengo desde monotipos, dibujos al carbón, algo muy interesante para mí que nunca lo he expuesto. ¿Punta de plata? La punta de plata, sí, que me fui aquí al centro platero a conseguir plata pura, no fue fácil. Y bueno, ya me dediqué a estudiar esa técnica que es bellísima, muy antigua. Y hay algunos retratos en punta de plata, algunos también hay acuarela. Hay acuarela, ¿qué más? Pues eso, y algunas técnicas en papel, pero mixtas. Y como tú lo acabas de decir, también hay mucha encáustica, que es en la que más me he entretenido en estos últimos años. Oye, Poncho, digamos entonces que esta exposición es un homenaje a 56 años de creación artística. Hablemos un poco de eso, porque hace un momento recordábamos que fue en 1967 cuando te dieron tu primer premio. Bueno, fue el primer premio, pero ya llevaba varios años de alumno del ISBA, del Instituto Zacatecano de Bellas Artes, ¿no? Tu profesor era el maestro Enciso. El maestro Enciso era uno de ellos, Cuthberto Galván, también por ahí andaba Rebeles. Guerrero. Guerrero, que nos daba grabado, fíjate, José Guerrero, claro, cómo olvidarlo. Y no recuerdo bien el nombre del que nos daba modelado, fíjate, en barro. Teníamos todos esos talleres en el ISBA y éramos como una pequeña familia, son recuerdos bellísimos que guardo. Ahí hice gran amistad con gente como la maestra Licha, que era de danza, maestro, bueno, el que después fue maestro Antonio Pintor, Mateo Gallegos y toda una, sí. Daniel Peralta. Daniel Peralta, que él era maestro en Fresnillo. Entonces tú hablas de ese primer premio que me gané en Fresnillo,
premio infantil, aunque ya no estaba yo tan infantil, pero bueno. Bueno, tenías 13 años, todavía no 13 cumplías años. 14. No, todavía no cumplía 14. ¿Participas en el concurso que organizaba Daniel Peralta con motivo de la feria en Fresnillo? No Daniel Peralta era el maestro de pintura en Fresnillo. Ah, claro. Pero lo organizaba el patronato de la feria de Fresnillo, Ajá. sí. Entonces tengo ahí mi diploma, obviamente con el Santo Niño de Atocha. Sí, claro. Y pues mira, para un chaval, es como un espaldarazo, ¿no? Claro. Sí. Y obviamente pues acabamos en el estudio de Daniel Peralta, que lo tenía en el teatro aquel Ángela Pérez. No, era González Echeverría. No, era el Peralta, creo, el Ángela Peralta o algo así. Era un teatro, ya no se usa ese teatro, pero Okay. ahí tenía su... Bueno, a veces mi memoria me falla mucho, pero no era el Echeverría, era el Peralta. Okay. Y ahí tenía, a la entrada, subiendo las escaleras, tenía su estudio, y ahí daba clases y ahí daba de todo, sí. Y bueno, pues ahí acabamos celebrando ese día. Pero cuéntanos algo, el premio era dinero en efectivo. Era dinero en efectivo, que nunca vi ni un centavo. Dinero con el que ya no regresaste porque... No, ya no regresé, porque además, digo, también, pues, lo que necesitaba era el premio, no el dinero, sí. Ajá. Y yo encantado de, pues... De cooperar para y celebrarlo con mis amigos, ¿no? Entonces, porque siempre he batallado mucho para eso, como tú sabes. Pues el dinero de ese primer premio se fue en la celebración. Estamos hablando de 1967, luego tú decides estudiar arquitectura, dejas trunca la carrera en Guanajuato y te vas a Europa, llegas a París. Primero me fui a San Francisco. Cierto, a San Francisco. Y ya de ahí ya brinqué para Europa. Y bueno, he hablado mucho sobre eso, ¿no? Fueron casi 30 años de vivir por allá, ¿no? De alguna forma soy como tantos zacatecanos, ¿no? Tengo varias nacionalidades. Pero además eres un artista migrante. Así es, o sea, esa historia, esas aventuras son las de cualquier migrante que se va con el poco dinero ahorrado que tienes, ¿no? Y a buscar trabajo y a buscar, sí. Nunca me hubiera imaginado que iba a durar tanto tiempo, pero así fue. Aunque lo rompí, primero me fui como por alrededor del 76. Regresé en el 79 de visita. Y luego regresé en el 81 y me quedé más tiempo del que yo hubiera esperado. Que fue cuando estuve trabajando con Pedro Coronel. Con la adecuación del espacio en el que ahora se encuentra el museo. Creamos los talleres tanto de la universidad como el del Museo Goitia, que es donde voy a exponer. Es que a eso iba justamente. En estos regresos que tienes eventuales cuando vives en Europa y regresas a Zacatecas, un día dijiste tú, hay que crear un taller de artes plásticas para todos aquellos que están trabajando como aficionados. Tú ya traías conocimiento, sobre todo de gráfica, porque venías de trabajar en Barcelona, en talleres muy importantes, donde incluso le llegaste a imprimir grabados pues a gente muy famosa. A gente muy famosa. Entonces llegas, el Museo Francisco Goitia estaba recién inaugurado, se inauguró en 1978. Y cuando tú llegas te encuentras con un nuevo museo, además que exhibía lo mejor de las artes plásticas zacatecanas de ese momento. Sí, lo que pasa es que fíjate que en esos años yo ya había trabajado en París, había en un taller, en el taller 17, donde iban muchos artistas de todo el mundo, con los que hice, particularmente con algunos japoneses, canadienses, hice gran amistad. Y empecé a hacer intercambio, empezamos a intercambiarnos obra, que todavía conservo esa colección. Y cuando vine en el 79, me traje mucha de esa obra y la expuse en el Teatro Calderón. Me la inauguró el licenciado Almanza, que entonces era el de, no sé cómo llamarlo, Cultura, Extensión Universitaria, no sé qué. El gran promotor cultural Era el gran de la promotor, época. sí, claro. Él la inauguró y él la apoyó y él encantado y él me llevó a su casa y me enseñó libros porque traía grabados de Joan Miró, bueno, y de tantos artistas, de Noguchi, el japonés, etcétera.
Y fue cuando me contactan y me dicen que ¿por qué no iniciar un taller en Zacatecas? Bueno, más bien yo lo propuse. Lo propusiste. Y me llaman y con el apoyo en aquel entonces, el gran apoyo que tuvimos los vamos a decir, de provincia en aquellos años fue con Víctor Sandoval, de Aguascalientes. Porque también ese año gané el premio de arte joven de grabado en Aguascalientes. En Aguascalientes. Víctor Sandoval estaba en Bellas Artes. Víctor Sandoval era el director del Instituto de Aguascalientes. De Aguascalientes, pero tenía contacto con Bellas Artes de tal suerte que así se hizo la gestión para el apoyo recibido. No me acuerdo exactamente en qué año él se va y es el director de un departamento que se llamaba Tierra Adentro, en Dinamarca, en México, con una gran galería que era precisamente para artistas de provincia. Yo ahí expuse unas 2, 3 veces y un gran apoyo. Él fue el que manda la primer prensa bueno, no, quizás no es la primera, no sé. Pero para este taller sí. Para este taller definitivamente sí. ¿Y se instala en el Goitia? Y se instala en el Goitia. En el Goitia instalamos los talleres de grabado y en la universidad también se acababan de, no sé, tenían el espacio del pasaje comercial frente a Correos y también decidieron utilizarlo, el entonces que era de Extensión Universitaria, Virgilio Rivera, decide que ese espacio iba a ser destinado a los talleres de artes gráficas. No de artes gráficas, también de música. Ahí estaban los guairas. Y ahí iniciamos los talleres de pintura y dibujo. El taller de artes plásticas de la universidad. Así es, de la universidad. Aunque tengo entendido que mi amigo Chucho Reyes ya tenía un taller por ahí. Sí, pero no necesariamente ahí. No, él lo tenía por otro lado. Sí, claro, y luego ya se van integrando Esto fue como el primer intento de hacer lo que después se hizo, ¿no? Un centro de artes dependiendo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, pues en teatro estaba Huerta, en música estaba Luis Félix, en artes plásticas un servidor, y también los guairas estaban ahí con nosotros. Oye, fue Alberto Huerta el que luego, en estos talleres que impartía auspiciados por el ISSSTE, se va a las Islas Marías y es ahí donde conoce también como instructor a Emilio Carrasco. A Emilio Carrasco, él es el que dice, él cuando regresa de las Islas Marías, Alberto Huerta, nosotros estábamos buscando gente que viniera para no ver siempre la misma cara. Entonces, uno de los invitados, también vino Macotela, bueno, uno de los invitados fue Emilio Carrasco. Y después, cuando yo decido regresarme ya a Europa, Irlanda en este caso, había que dejarle los talleres a alguien. Entonces, lo que es el ISBA se quedó, ISBA Instituto, lo que es el Instituto de Cultura no sé qué, se quedó Alejandro Nava con esos talleres de gráfica que después fue el Julio Ruelas, y en la universidad se quedó Emilio Carrasco con los talleres. La idea de regresar, Poncho, y de compartir todo esto es eso precisamente, compartir el conocimiento con la gente que estaba trabajando en Zacatecas en ese momento. Y ahora, mucho tiempo después, expones tú en el Francisco Goitia, que además sé que tiene un especial interés para ti porque ahí se encuentra nada más y nada menos la obra pues el principal reto vamos, no es un reto, es un honor, ¿sí? Es exponer en el mismo espacio donde está quien para mí es la gran lección para cualquier artista, ¿sí? Que es Francisco Goitia. Para mí es por mucho el que más, el artista a seguir. Sí. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo, pero háblenos de eso. ¿Por qué? Precisamente por su fidelidad total a su vocación de pintor en este caso, de artista. Su entrega total. Pero además, como pintor, como artista pintor, cada uno de sus cuadros es nuevamente, es lo mismo, es una gran lección de pintura.
Es para mí un gran artista de verdad. Además, sabemos perfectamente cómo lo admiraban los muralistas. Inclusive Orozco, que para mí es el gran muralista de los grandes maestros, era un admirador de Goiti. Siempre se preguntó por qué Goitia no participó más en esos movimientos, pero Goitia era así. Goitia era un artista retraído, muy en su mundo, ¿no? Pero vamos, yo invitaría a las gentes a realmente mirar, estudiar, apreciar, ¿sí?, la obra de Francisco Goiti. Oye, el primero de los lobos esteparios. En alguna ocasión platicábamos tú y yo, ¿por qué o a qué le atribuyes tú que en Zacatecas no haya un arte zacatecano como tal? Es decir, en Oaxaca hay arte oaxaqueño y se puede identificar claramente quién pertenece, digamos, a esa escuela. No, en Zacatecas no. No, bueno, no. De entrada sí hay arte zacatecano. Sí, por supuesto, pero no como marca, me refiero a... No, que afortunadamente no. Claro. Diría yo que afortunadamente no. Quizás es una de las diferencias, ¿no? Que quizás por cuestiones de mercado o de como con lo que... Sí, porque en eso son muy buenos los oaxaqueños. Sí, claro, por supuesto. Han creado una imagen y un mercado de arte oaxaqueño. De arte oaxaqueño, sí. Y tienen algo que los une. Si ves la obra de Sergio Hernández, pues es muy cercana a la obra de Toledo. Flores, ajá. Y en fin, sí. Otros más a la de Morales. Y bueno, Tamayo nos ha influido a todos. Claro. Tamayo era uno de los verdaderamente grandes, ¿no? Pero en Zacatecas todos son diferentes. En Zacatecas afortunadamente todos somos muy diferentes porque también hay que entender una cosa, fíjate. Ponte a pensar de los de mi generación para arriba, ¿quiénes realmente vivieron en Zacatecas? Ninguno. Todos migramos, ¿sí? Y vamos, muchos, sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Pero todos tenían sus residencias en París, en Nueva York, no sé, siempre sí. Entonces el zacatecano creo que se distingue mucho por ese espíritu migratorio, no sé, ¿no? Por las razones que tú quieras, no necesariamente artísticas, también por buscar otros horizontes, quizás por la realidad que siempre hemos vivido, ¿no? Entonces, pues ve cuántos paisanos hay en Estados Unidos, a donde vayas, hay algún zacatecano. Y vamos, yo no soy historiador, pero sería algo muy interesante a estudiarse, ¿no? Como un fenómeno social casi, ¿no? Claro. Pero también hay que decirlo, pues, imagínate, si yo que viví mi infancia ya en los 50s, principios de los 60s, ¿sí? Lo que teníamos era la biblioteca ahí casi frente a Catedral, por ahí en la esquina, que la llevaba el maestro de grabado, José Guerrero, y casi lo único que podías ver ahí era la Enciclopedia Británica y alguna que otra cosa más, ¿no? Era muy difícil ver nada, ¿no? Entonces, nuestra educación pictórica, yo la siento más cercana a todo lo barroco que tenemos, que también es un gran tesoro zacatecano, todo lo que tenemos en el Museo Virreinal y en todas nuestras iglesias que tenemos por todos lados, ¿no? Claro, teniendo esta hermosura de ciudad, como por qué no tendría que haber salido el interés por dedicarse al arte, ¿no? Y en personas bueno, pues como tú. Si analizas, ves la cantidad de artistas zacatecanos, digo, cada quien a su nivel, ¿no? Pero sí, hay una gran tradición y grandes artistas, ¿por qué? Pues por eso, precisamente, porque traemos pues es algo que siempre he dicho, ¿no? A los niños hay que acercarlos a las artes, ¿no? Porque de alguna forma todos tenemos predisposición, pero a veces no hay manera de que se le motive pues al niño a que se dedique a esto. ¿Tú crees que en tiempos como los que estamos viviendo, Poncho,
el arte tenga algún tipo de poder sanador, de poder tranquilizador, armonizador. Por supuesto. Hablemos de eso, del arte y de los niños, porque tú has trabajado mucho con ellos también. Sí, sí, desgraciadamente por ahí alguna diputada o ya ves siempre los políticos que se meten su cuchara, ¿no? Desgraciadamente tuvo que cerrarse. Tremendo. Estamos hablando del Núcleo Ixtesac de Cultura. Del Núcleo Ixtesac de Cultura, ¿no? Que tantas cosas hicimos en ese lugar, ¿eh? Hicimos hasta óperas, fíjate, con un presupuesto de nada, ¿eh? Pero quizás lo que más me enorgullezco es el trabajo que hicimos, no lo hice yo solo, lo que hicimos como equipo con los niños. Trabajamos con cientos y cientos de niños. Y ves cómo algunos tienen el potencial inmenso, sí, pero desgraciadamente ahí a donde tenemos que dirigir todo es, no vamos a hablar de eso, pero simplemente lo menciono, se rompen las vestiduras por unos libros de texto y se olvidan de lo principal, ¿no? Que es la educación en sí. Así es. El nivel de cómo preparar a los maestros para que los maestros realmente puedan educar, de qué prioridades debemos de tener en nuestra sociedad para cambiar este rumbo tan terrible que llevamos, ¿no? Así es. Eso es lo que como que no les importa, ¿no? Y la esperanza está en estas nuevas generaciones. Así, bueno, siempre la esperanza estará en los niños y en los jóvenes. Tienen que enfrentar esto que les estamos heredando los mayores, ¿no? Ni modo. O sea, ya le heredamos tu generación, la mía y otras, esta situación que estamos viviendo. Pero yo sí creo en que los niños pueden romper el paradigma que estamos viviendo, que pueden aprender a vivir de una manera diferente. ¿Tu exposición la pueden visitar niños? Pero por supuesto. ¿Están pensando en un programa de mediación, es decir, de acercar a los niños a tu exposición con recorridos didácticos? Pues ojalá, pero eso debería de ser un programa permanente en todos los museos, no nada más por mi exposición. En muchas partes del mundo que vas, la envidia que te da de ver a todos los niños con su mascadita y su colorcito, enfrente de una gran pintura y alguien hablando y sí, ¿cómo nos hace falta todo eso? ¿Ves? Es a lo que no le damos importancia y tiene una importancia fundamental. Sí, yo siento tristeza, tristeza por la pobreza de lo que llaman cultural, ¿sí? O cultura. Es una pobreza tremenda. Y también es una situación de ¿cómo decir?, de despertar lo positivo de lo humano. Claro. Sí. Claro. Pues y lo positivo, obviamente, aunque suene a cliché, pues ¿qué es? Es el amor a la naturaleza, el amor al arte, el amor al prójimo. El amor a la vida. A la vida, a crecer como ser humano, todo eso. Bueno, eso está en el centro del arte. Claro. Más que de cualquier otra cosa, más que de cualquier otra cosa. Pues hagamos un programa para acercar a los niños a los museos y concretamente a tu exposición, que se inaugura el 7 de septiembre. Se inaugura el 7 de septiembre y va a estar hasta febrero, o sea que hay más que tiempo para llevar a muchos niños a que vean la exposición. Y de paso que vean a Goitia, por favor, y a Ruelas, obviamente, ¿no? Claro. No, pero además de Goitia están Francisco Goitia, Julio Ruelas. Los Coronel, los hermanos Coronel, el maestro Felgueres, Curi, Peña, etcétera, etcétera. Entonces sí es un espacio que tendría que ser más habitado por los zacatecanos, digámoslo así, metafóricamente, ¿no? Pues sí, claro, pero hay tanto énfasis en llevar cada vez más gente a los antros y a los bares, ¿sí? Y nuestra realidad de los museos es triste, es triste, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, pero tú sabes, Jania, que el grupo de artistas que convivimos y que platicamos, todos estamos más que dispuestos y hemos hecho de una forma u otra, hemos siempre intentado crear eso, ¿no? Pero claro, esa es una responsabilidad del Estado. Sí, pero si le dejamos todo al Estado... No, pero es una responsabilidad de ellos y nuestra, claro. Claro, también. ¿Sí? Es una corresponsabilidad en todo caso. Pero bueno, hagamos lo nuestro. Sí, hagamos lo nuestro. Yo te propongo que hagamos un primer recorrido con un grupo de niños que puede
que puede ser como el proyecto piloto para que luego lo retomen las instituciones, Por supuesto. de manera que se pueda replicar en otros espacios. Vamos a estar al pendiente. Le voy a insistir a Poncho para que estos meses Sí, que yo dure su encantado. exposición hagamos este tipo de recorridos. Yo sé que quienes nos están viendo tienen hijos y que seguramente a sus hijos les encantará hacer el recorrido del Museo Francisco Goitia por mágicos márgenes. Por supuesto, yo encantado. Además, sabes una cosa, yo siempre cuento la anécdota de que cuando van niños, cuando visitan niños y ven mi obra, los niños no te preguntan como los grandes, ¿qué es eso? Los niños te lo explican y se meten y ven elefantes y trenes y aviones y no sé cuántas cosas te las explican, ¿sí? Ajá. Qué pena que perdamos esa capacidad de No, pues no hay que perderla. sensibilizarlo. Pues En no hay todo que caso, perderla, hay que pero la contribuir, perdemos. ¿Sí? hay que contribuir a que no se pierda. Así Oye, es. Poncho, para concluir, ir concluyendo esta entrevista, yo te pido que hagas un ejercicio de imaginación y te remontes a 1967 cuando ganas ese primer premio en Fresnillo. Y que nos digas, por favor, desde esa perspectiva de los años, ¿cómo te sientes ahora que estás a punto de cumplir 70 años y 56 años como artista? Pues fíjate que, porque tú lo dices, pero yo no me siento de 70 años, o sea, es un año más, por supuesto que tampoco me siento un chaval o un veinteañero, no, mi cuerpo me lo recuerda, ¿no? Pero afortunadamente estamos todavía en condiciones de trabajar, de movernos, de hacer cosas, entonces mientras tengamos esa fortuna, pues es más que nada en pensar en el día a día qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Tengo obras aquí en mi estudio que no alcancé a terminar para la exposición, pero las obras no se hacen para exponerlas, las haces porque es una necesidad personal, íntima. Entonces, yo soy el primer sorprendido. Soy el primer sorprendido cuando digo 70 años, digo, caray. ¿Y 56? ¿Eh? ¿Y 56 como artista? Y 56, sí, bueno. Reconocido, digámoslo así. Pues, bueno, es que te reconocieron con un diploma. Hay que... sí, vamos a decir, fíjate, en activo, porque nunca he dejado de hacer esto. Eso ¿Nunca? Sí, nunca jamás he dejado. Sí, a veces cuando me junto con los amigos a tomar la copa, pues tengo que dejarlo, pero no, ya en serio, no, nunca lo he dejado, siempre. Y he hecho trabajos de todos tipos, ¿sí? Pero los trabajos que he hecho son para poder tener el dinero suficiente para poder seguir haciendo lo que a mí me gusta. Siempre ha sido así. Sí, claro. Entre el grabado y la pintura, ¿qué te gusta más? Pues es como si me dijeras qué te gusta más, el inglés o el francés, pues me gustan los dos, muchísimo, ¿no? Son lenguajes diferentes, afortunadamente. Entonces cada uno tiene insisto mucho en esa palabra porque es un misterio, no sabría cómo explicarlo, pero son lenguajes, y son diferentes. Cuando hace uno grabado, uno tiene que pensar en grabado. Cuando hace uno pintura, uno tiene que pensar en pintura. Y si hace uno otra cosa, pues tiene que pensar en otra cosa. Entonces, lo único que te puedo decir es que es parte de mi vida, la gráfica, es totalmente parte de mi vida, es uno de mis lenguajes. Y me ha ayudado muchísimo, me ha dado disciplina, me ha hecho batallar y eso también es una lección buena, pero es muy noble y me ha dado muchísimas satisfacciones. Quizás la más grande es que durante muchos años me dio para vivir, ¿sí? De algo que me encanta, que es la gráfica, ¿sí? Y bueno. ¿Hay algo de gráfica en la exposición? Fíjate que no, esa me la estoy guardando, porque digo, la última que hice, que fue una tauromaquia, pues me llevó un buen tiempo. Pero dentro de mis planes, y ya tengo algunas comisiones, terminando esta exposición, me meto otra vez a mi taller de gráfica a trabajar en eso. ¿Sí?
Pues por lo pronto está hasta febrero esta exposición y de aquí se va a la ciudad de Aguascalientes. Se va a la ciudad de Aguascalientes, al Museo de Aguascalientes, que me da mucho gusto. Ahí, fíjate nada más, aquí con Goitia y allá con Saturnino Herrán, casi nada. Nada más y nada menos. Uf. Te deseamos mucho éxito, Alfonso, y vamos a darle continuidad a estos planes de acercar a los niños a mágicos márgenes. Muchísimas gracias, Jania. Sí, es algo importantísimo. De acuerdo. Importantísimo. Te deseo mucho éxito y gracias por recibirnos en este espacio tan lleno de arte y de bohemia y de amistad. Sabes perfectamente que es tu casa. Gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.